Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Esta frase se le atribuye al genio Arquímedes. Y es verdad, podríamos, con ayuda de nuestra imaginación y unos cuantos cálculos matemáticos, mover, por lo menos en nuestra mente, a la Tierra. Soy el profesor Juan Carlos Martínez Cortés y el día de hoy nos acompaña Leslie. Bienvenida. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Leslie Mendívil y los acompañaré en esta sesión de Aprende en Casa, en la asignatura de Matemáticas primer grado. Profesor, ¿podría decirnos cuál es el propósito de esta sesión? Por supuesto. En esta sesión abordaremos contenidos relacionados con el análisis de problemas de variación lineal en contextos científicos. Muy bien, y para seguir la sesión no olviden tener a la mano cuaderno de la asignatura u hojas de reuso, lápiz, goma y regla. En caso de ser necesario, tengan a la mano hojas Leyer, punzón y regleta. Comenzamos. La relación de variación lineal son un conjunto valioso en las matemáticas y están íntimamente relacionadas con otras ciencias, como la biología, la física o química. Leslie, ¿recuerdas la frase que mencioné al inicio? ¡Claro! Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Aunque, profesor, mencionó que con ayuda de nuestra imaginación y unos cuantos cálculos matemáticos podíamos mover por lo menos en nuestra mente a la Tierra. Verás, a lo que me refiero es a que matemáticamente podemos mover cualquier masa con un mínimo de esfuerzo, teniendo en cuenta la longitud al punto de apoyo adecuado. Profesor, al referirse al punto de apoyo, me imagino que está hablando de una palanca. Efectivamente, una palanca es una máquina simple con una inmensa utilidad si conocemos su funcionamiento. Yo recuerdo los elementos que conforman una palanca. Se los mencionaré a las alumnas y alumnos para que los tengan en mente. Me gusta la idea. Tal vez podrían también hacer un diagrama como el que presentamos para que comprendan mejor el funcionamiento. ¿Listas y listos? Adelante, Leslie. Una palanca tiene 4 elementos importantes. La fuerza aplicada representada con la literal F, que podemos expresar en newtons y que hay que aplicar para equilibrar a la resistencia. Otro elemento es la distancia 1, la que representamos como la literal D subíndice 1, que va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro, mejor conocido como punto de apoyo. La distancia 2 la nombramos D subíndice 2, que va desde el fulcro hasta la resistencia, que es el último elemento. La identificaremos con la literal R. Y también se puede expresar como el peso que debemos equilibrar en newtons. Es correcto, Leslie. Y vamos a destacar que en este sistema el producto de la fuerza aplicada por su distancia al fulcro es igual al producto de la resistencia por su distancia al fulcro. Observen la fórmula y aprovechen para anotarla. Fuerza aplicada por distancia 1 es igual a resistencia por distancia 2, es decir, F por D, subíndice 1, es igual a R por D, subíndice 2. Profesor, pero este contenido es estudiado por la física y si mal no recuerdo estamos en matemáticas. No entiendo. Claro, Leslie, y aunque parezca que estamos estudiando algo que tiene que ver exclusivamente con otra ciencia, no es así, ya que podemos aprovechar el razonamiento matemático, analizar y así entender fenómenos relacionados con la física, como es el caso de esta máquina simple. Analicemos este fenómeno para entender su relación con las matemáticas, asignando valores a las variables y a las constantes. Bien, vamos a usar los siguientes supuestos. Tienes una palanca con una fuerza aplicada por una persona de 60 kilogramos, es decir, con un peso aproximadamente de 600 newtons, y una distancia de 1, la cual será nuestra variable independiente, X. Y del otro lado de la palanca se colocará una resistencia a 1.2 metros del fulcro. Con estos datos constantes variaremos la distancia de 1 a la que se encuentra nuestra fuerza aplicada y observaremos cómo se relaciona con la resistencia que designaremos con la letra Y. ¿Cuál será la distancia de 1 a la que hay que colocar la fuerza aplicada F para equilibrar la resistencia colocada a 1.2 metros del fulcro? Como lo que vamos a modificar es la distancia de 1, será nuestra variable independiente y la representamos
como X. Esta distancia va a afectar directamente la resistencia que está colocada a 1.2 metros del fulcro. Profesor, ¿podemos hacer una tabla de valores con la que podamos identificar la relación entre la distancia, fuerza y la resistencia? Tienes toda la razón, Leslie. Al realizar una tabla podemos observar el comportamiento de las variables o magnitudes que se relacionan, como sucede en este sistema. Tomen lápiz. Sí, tomen lápiz y papel que veremos cómo se comporta esta máquina simple. Comenzaremos sustituyendo los valores en la fórmula de la palanca, ¿verdad, profesor? Correcto. La fuerza aplicada por la persona de 60 kilogramos es aproximadamente de 600 newton. La distancia 1 será nuestra variable independiente X. La resistencia será nuestra variable dependiente Y. Y la distancia 2 será siempre de 1.2 metros. Obteniendo la expresión algebraica 600 newtons por X es igual a Y por 1.2 metros. Ya que tenemos la expresión algebraica, vamos a despejar nuestra variable dependiente Y para poder estudiar el sistema mediante una tabla de datos. Profesor, mi despeje es el siguiente. Y es igual a 600 newtons por X entre 1.2 metros. ¿En casa coinciden con el despeje de Leslie? Si aún no lo han realizado, sigan los pasos que presentaremos. Para despejar Y tendremos que dividir entre 1.2 metros ambos miembros de la igualdad. 1, obteniendo 600 newtons por X, cuyas unidades son los metros. Entre 1.2 metros igual a Y por 1.2 metros. Entre 1.2 metros simplificamos 1.2 metros del lado derecho y obtenemos el despeje de Y. Del lado izquierdo, al simplificar la expresión, obtenemos 600 newtons por X metros. Entre 1.2 metros igual a 500X newtons igual a Y. Aplicamos la propiedad reflexiva de la igualdad y obtenemos la expresión Y es igual a 500X con unidades resultantes en newtons para la resistencia. Profesor, ahora podremos hacer nuestro análisis utilizando una tabla asignando diferentes valores a la variable independiente. Así es nuestra tabla. Asignaremos valores a X desde 1 hasta 5 metros, con un aumento de 1 en 1. Encontremos los valores correspondientes para Y, nuestra variable dependiente. En nuestra tabla, en la primera columna, colocaremos los valores de X, que equivalen a la distancia desde la fuerza aplicada hasta el fulcro. Y en la segunda columna calcularemos los valores correspondientes a Y, que es la resistencia. Para ello usaremos la expresión que obtuvimos, Y es igual a 500X. El primer valor es 1 metro, mismo que sustituiremos. El producto es 500 por 1, que es igual a 500 newtons. Para el segundo valor, 2 metros, seguimos el mismo procedimiento. Sustituimos en la expresión y se multiplica 500 por 2, obteniendo 1000 newtons. Para 3 metros se multiplica 500 por 3, que dará 1500 newtons. Para 4 metros, al multiplicar por 500 resulta 2000 newtons. Y por último, para 5 metros se obtendría un producto de 2500 newtons. Muy bien, ahora viene el análisis. Apunten las siguientes preguntas para poder entender el comportamiento de nuestro problema. Pregunta 1. ¿Qué relación hay entre la resistencia que se puede levantar con la palanca y la distancia del fulcro al hombre? Pregunta 2. Atendiendo a la relación encontrada, imaginen lo siguiente. ¿Cuál será la distancia del fulcro al hombre para que la palanca sea capaz de elevar con el mínimo esfuerzo un elefante de 5000 kilogramos? Yo puedo ver una relación, profesor, y es que por cada metro que aumente la distancia de 1, la resistencia, que puede equilibrar el peso de la persona de 60 kilogramos, también aumenta en 500 newtons. Es verdad, Leslie. Este tipo de relación corresponde a una relación de variación lineal, en la que a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál será la distancia del fulcro al hombre para que la palanca sea capaz de elevar con el mínimo esfuerzo un elefante de 5000 kilogramos? Conociendo la masa que debemos elevar, podemos calcular el peso y sustituirlo dentro de nuestra expresión.
Correcto. Alumnas y alumnos, efectúen estos cálculos y compárenlos con los que nosotros obtendremos. La distancia la desconocemos. Continúa siendo la literal X. La resistencia sabemos que es aplicada por una masa de 5.000 kilogramos, cuyo peso es de 50.000 newtons, aproximadamente, que corresponde a la variable Y. Y vamos a sustituir en la expresión Y igual a 500X. Sustituimos y obtenemos 50.000 es igual a 500X. Despejamos X, dividiendo entre 500 en ambos miembros, quedando con la expresión 50.000 entre 500 igual a X. Del resultado del cociente se obtiene 100 igual a X, o bien X igual a 100 metros. Es decir, que la distancia desde el hombre de 60 kilogramos hasta el fulcro debe ser de 100 metros para elevar una masa de 5.000 kilogramos a 1.2 metros de distancia del fulcro, como pueden observar en la imagen. Me imaginé una situación singular, profesor. Si una persona de 60 kilogramos quiere jugar al sube y baja con un elefante, el sube y baja debe medir 100 metros del lado de la persona y 1.2 metros del lado del elefante. Efectivamente, esa es una buena manera de ejemplificar la situación. Ahora, ¿entiendes a qué se refería Arquímedes al decir que solo necesitaba un punto de apoyo para mover el mundo? Efectivamente, aunque en este caso debería ser una palanca muy larga. Claro, también podríamos aumentar la fuerza aplicada y así necesitar cada vez menos distancia en la palanca, ya que la situación que acabamos de ejemplificar es hipotética. Lo importante es tener en cuenta que esta es una variación lineal de proporcionalidad directa. Maestro, ¿por qué no nos presenta una situación asociada a algún otro fenómeno que se relacione con las matemáticas? ¿Preparados para el siguiente fenómeno a estudiar? Amos Dolbear, científico estadounidense, publicó un artículo en el que expone la siguiente fórmula. En casa tomen lápiz y papel y anótenla. Amos Dolbear descubrió que el canto o chirrido de un grillo se relaciona con la temperatura de la siguiente manera. Y es igual a 50 más X menos 40 sobre 4. Al simplificar la expresión obtenemos que Y es igual a 40 más X entre 4, donde X es la variable independiente y representa la cantidad de chirridos de un grillo en un minuto. Y la literal Y, la variable dependiente, corresponde a la temperatura ambiente en grados Fahrenheit. Un momento, profesor. ¿Me está queriendo decir que con el canto de un grillo puedo saber la temperatura? Así es, Leslie. Lo estudiamos. Aunque hay algunas consideraciones, como que hay momentos del día donde la precisión es mayor. Y también que hay que tener buen oído para percibir solamente uno de todos los grillos que se encuentran en el campo. Vamos a estudiar por medio de una gráfica la cantidad de chirridos por minuto y la temperatura, de acuerdo con la fórmula de Amos. Para responder, ¿qué temperatura habrá si un grillo canta una cantidad de 100 chirridos por minuto? Podemos usar valores de X de 0 a 80, de 20 en 20, para hallar las coordenadas de la relación entre chirridos y la temperatura. Hagamos la tabla para encontrar las coordenadas correspondientes. En la primera columna anotamos los chirridos por minutos, 20, 40, 60 y 80. En la segunda columna anotaremos la temperatura que obtendremos al sustituir X en la fórmula. Sustituimos el primer valor y tenemos 40 más 20 entre 4, que es igual a 40 más 5, igual a 45. Para el segundo valor, 40 chirridos, al sustituir sumamos 40 más 40 entre 4, que es igual a 40 más 10, igual a 50. En el tercero son 60 chirridos, que corresponden a una temperatura de 55 grados Fahrenheit. Para el último valor, sustituimos 80 en la fórmula y al resolver las operaciones obtenemos 60 grados Fahrenheit. De acuerdo con los datos, podemos decir que si hay 60 chirridos, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit. Profesor, lo que sigue sería hallar las coordenadas y extender la gráfica para encontrar la temperatura con los 100 chirridos, suponiendo que el comportamiento sigue esa regularidad. En efecto, Leslie. Veamos la localización y encontremos la respuesta. Trazamos nuestros ejes. Sobre la abscisa, los chirridos por minuto, y en las ordenadas, la temperatura.
Así localizamos la primera coordenada de nuestra tabla, 20,45. Enseguida, la coordenada 40,50. Seguimos con 60 en las abscisas y 55 en las ordenadas. Finalizamos con 80,60. Vamos a unir las coordenadas con una recta para localizar el punto que corresponde a la temperatura cuando un grillo emite 100 chirridos por minuto. Nos ubicamos sobre el 100 en el eje horizontal. Localizamos la intersección con la gráfica y así podemos encontrar que la temperatura sería de 65 grados Fahrenheit. Muy bien, profesor, pero tengo una duda. ¿65 grados Fahrenheit es una temperatura elevada o baja? Buena pregunta, Leslie. Esto nos lleva a analizar otra relación, ahora entre los grados Celsius y Fahrenheit, que son con los que nosotros medimos habitualmente la temperatura. Para encontrar la relación, analicemos lo que hizo Gabriel, que no conocía la equivalencia. Él tenía un termómetro digital, así que decidió tomar la temperatura de un hielo y ver la equivalencia. Al tomar registro, observó que para 0 grados Celsius hay 32 grados Fahrenheit. Después tomó otro registro, que cuando marcó 5 grados en la escala de Celsius, en los Fahrenheit se mostraban 41 grados. Con esos datos nos damos cuenta que las medidas no son proporcionales. No podemos aplicar una regla de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo podemos saber a cuántos grados Celsius equivalen a 65 grados Fahrenheit? Ya sé, podemos volver a hacer una gráfica. Sería una buena opción, aunque Gabriel optó por otro camino. Registró las equivalencias que iba obteniendo en una tabla y así logró obtener la expresión algebraica de la relación. Tomen nota y traten de encontrar la expresión algebraica que defina la relación. La primera columna corresponde a los grados Celsius y la segunda a los grados Fahrenheit. Así primero tenemos 0 grados Celsius y 32 grados Fahrenheit. Propondremos una relación lineal no proporcional. Así la relación entre las variables es de la forma y igual a m por x más b. En este caso, la variable y representa los grados Fahrenheit y la variable x los grados Celsius. Para encontrar la expresión algebraica, primero encontremos la razón de cambio. La ordenada al origen se puede obtener cuando la variable independiente vale 0, y en este caso sabemos que es 32, que corresponde al valor de b en la expresión general. Es verdad, es una forma útil y sencilla de hallar la ordenada al origen. Ahora, para conocer la razón de cambio o la pendiente, es decir, el valor de m, tomamos dos pares de valores de nuestra tabla y obtenemos el cociente de la diferencia de los valores de y entre la diferencia de los valores de x de los pares ordenados seleccionados. Podemos tomar los pares ordenados o coordenadas de los puntos 20 grados Celsius, 68 grados Fahrenheit y de la coordenada 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit. Así, 68 grados menos 50 grados es 18 grados en el numerador y 20 grados menos 10 grados es 10 grados en el denominador. Simplificamos la expresión y obtenemos 9/5. Es correcto, Leslie. Entonces, ahora ya sabemos que la relación entre los grados Fahrenheit y Celsius se representa con la expresión algebraica y es igual a 9/5 de x más 32. Ahora ya podemos saber cuál sería la temperatura en grados Celsius cuando tenemos 65 grados Fahrenheit. Así es, Leslie. Sustituimos y por 65 en la expresión obtenida. Así 65 es igual a 9/5 de x más 32. Ahora tenemos una ecuación lineal. Despejamos x, dejando 65 menos 32 igual a 9/5 de x. Restamos 65 menos 32 y obtenemos 33, que es igual a 9/5 de x. Para despejar x multiplicamos por el inverso de 9/5, que es 5/9, por ambos miembros de la igualdad. Al resolver las operaciones obtenemos 165/9 igual a x. Hacemos la división y obtenemos 18.3 periódico. Es decir, 65 grados Fahrenheit equivalen a aproximadamente 18.3 grados Celsius.
Entonces, cuando los grillos cantan 100 veces por minuto, hay una temperatura de 18.3 grados Celsius aproximadamente. De acuerdo con el estudio de Amos Dolber, así es. Pero déjeme prevenirte que esta relación aplica a la especie que él estudió. Sería interesante ver si se cumple con otras especies. Analicemos un último problema. Manuel observó que su estufa puede elevar la temperatura del agua en una cacerola 6 grados Celsius por minuto, de manera constante. Manuel sabe que la temperatura mínima para desinfectar el agua es de 75 grados Celsius. Si la temperatura inicial era de 19 grados Celsius y Manuel dejó al fuego el agua 8 minutos, ¿habrá sido el tiempo suficiente para eliminar la mayoría de las bacterias? Maestro, en esta situación tenemos dos variables, el tiempo y la temperatura que alcanzará el agua, en donde la temperatura depende del tiempo que esté bajo el fuego. Es correcto. Y con estos datos podemos dar respuesta a la pregunta. De acuerdo con los datos, podemos establecer que la temperatura Y será igual a 6 grados Celsius por los minutos X más la temperatura inicial, que es 19 grados Celsius. Es decir, Y igual a 6X más 19. Ahora, lo que sabemos es que el agua se mantuvo durante 8 minutos en el fuego. Ese será el valor de X. Sustituimos en la expresión algebraica X, quedando Y igual a 6 por 8 más 19. Multiplicamos 6 por 8, que es 48, y le sumamos los 19, quedando una temperatura de 67 grados Celsius. Profesor, a los 8 minutos el agua no alcanzó los 75 grados, así que todavía puede contener algunas bacterias. Es correcto, Leslie. Este tipo de datos y análisis se usa en muchos campos de la ciencia. La variación lineal nos muestra una forma de entender el comportamiento de ciertos fenómenos o eventos relacionados con otras ciencias, como pudimos ver a lo largo de la sesión. Les sugiero que revisen su libro de texto y se informen con sus profesores titulares. Seguro conocerán otros problemas interesantes que plantearles. Profesor Juan Carlos, me dio gusto acompañarlo a usted y a las alumnas y alumnos en Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.